estimados participantes, muy buenas noches. Reciban un cordial saludo. Como saben, pues tenemos pendiente nuestra conferencia sobre lo que es logística en emergencias y cadena de suministros, así que hoy pues les estaré hablando sobre esa temática. Aquí les comparto un video, el cual los invito a ver. Es básicamente sobre un hub humanitario que nosotros, las organizaciones humanitarias, mantenemos normalmente en los lugares más estratégicos, en donde se moviliza aduana, donde es más fácil movilizar todo el tema logístico para las Américas, en este caso pues en Panamá. El hub humanitario está ubicado allí, es una gran estructura física con la cual los actores humanitarios pues tenemos reservas de asistencia para diferentes emergencias, catástrofes y crisis en la región. En este caso pues el video al que hace colación esta presentación es básicamente sobre el Hub Humanitario de Panamá, que lo administra Cruz Roja, está también ACNUR, OPS y otros actores de la sociedad civil, en este caso también SINAPRO, que es la Protección Civil de Panamá. Entonces, es interesante, digamos, invitar para que ustedes puedan mirar cómo estamos organizadas las diferentes instituciones a nivel regional. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Es un poco presentarles las distintas estrategias y mecanismos de movilización de recursos a nivel regional. Ustedes saben que cualquier operación pues requiere siempre de varios recursos humanos, materiales, económicos. En este caso estamos hablando sobre los recursos materiales, y la idea o el objetivo de la logística en esta emergencia, en este tipo de emergencias y crisis, es proveer de todos los recursos necesarios para satisfacer las necesidades en el momento adecuado para una población que se encuentra en una emergencia, crisis o desastre, ¿no? Para esto, pues obviamente tenemos que estar estructurado, como hemos venido viendo en las distintas clases. Existen muchos mecanismos de coordinación, y uno de los mecanismos de coordinación a los que básicamente debemos anclarnos en este sistema de respuesta internacional es manejar una cadena logística, que es prácticamente el mismo sistema que utiliza también la empresa privada para trabajar en sus distintas acciones. Entonces aquí pues vamos a hablar de que una cadena logística no necesariamente es secuencial. Lo que sí puede pasar es que se pueda ejecutar de manera paralela, es decir, mientras yo recibo mi mercancía en las bodegas, mientras movilizo mi flota de transportes, a la par puedo estar haciendo también la distribución de asistencia humanitaria. Entonces, estos mecanismos como parte de la cadena logística se anclan uno entre sí y son directamente vinculantes, y eso es importante nombrarlos, ¿no? ¿Cuáles son estos componentes? Vamos a hablar sobre el componente de abastecimiento, que son los recursos identificados como necesarios y que se requieren así sine qua non en una emergencia. Por ejemplo, cuando hablamos de una emergencia, por decirles una inundación, ¿qué será lo primero que vamos a requerir? Por lo pronto, pues podemos identificar que pueden ser frazadas, que pueden ser sábanas, que pueden ser cobertores, que puede ser ropa abrigada para las personas. Entonces, allí identificamos nosotros cuál es esa fuente de abastecimiento, de dónde puedo yo movilizar este tipo de ayuda. El transporte, pues que es un medio para poder movilizar estos abastecimientos de una zona a otra. El almacenamiento, porque no siempre las entregas van a ser inmediatas, es decir, hay un cierto momento en que el abastecimiento va a colapsar. Ustedes habrán recordado de quienes pudieron participar en las operaciones del terremoto del 16A, pues los aeropuertos colapsaron, estaban llenos en Manta, estaban llenos en Cuenca y estaban llenos en Quito. Entonces, hay ciertos momentos en que nosotros ya tenemos que ir pensando en otros mecanismos de almacenamiento y no solamente los lugares, puertos y aeropuertos que son los de primera llegada. Y el tema de la distribución, que es básicamente ya la dotación, la distribución de la asistencia humanitaria para las personas afectadas, procurando que ésta sea proporcional, equitativa y controlada para evitar abusos y pérdidas. Entonces aquí entra mucho lo que es la cadena humanitaria de suministro. Recordemos que es importante destacar que la relación estrecha entre los diferentes componentes de la cadena logística, como podemos observar aquí en este dibujo, es recíproca, ¿no? No porque dejemos de comprar, dejamos de entregar, por decirles, asistencia humanitaria, sino que tienen un funcionamiento, digamos, cíclico. Están conectados unos con el otro para poder rendir efectivamente en una operación. ¿Cuáles son los suministros de emergencia? ¿Qué son los suministros de emergencia? Son aquellos productos, bienes o materiales que utiliza cada una de nuestras organizaciones e instituciones para la atención de un desastre.
así como de los que se van generando durante la emergencia. Es decir, por ejemplo, ¿qué sucede en una emergencia? Viene siempre el primer impacto, tenemos, por decir, personas fallecidas, muertas, y en principio, pues no necesitaremos todos los alimentos, sino que necesitamos bolsas para cada. Pasa esa etapa, las familias se quedan damnificadas o afectadas medianamente por la emergencia. Entonces, sí ya necesitamos otro tipo de ayuda, que será agua, alimentación, abrigo, sábanas, vituallas, material de limpieza, menajes de cocina. Entonces, la emergencia, como yo les he hablado durante todo este periodo de clases, es un poco un cuento, ¿no? Que se va generando cada día y va cambiando el panorama. Entonces, estas necesidades van saliendo en la emergencia. Entonces, ¿qué pasa con esto? Entonces hay que solicitarlo, hay que pedir los donativos o hay que comprarlos. Normalmente las organizaciones los compran, ¿no? Nosotros tenemos calificados proveedores y si en algún momento necesitamos, por ejemplo, adquirir kits de alimentos, estas organizaciones solamente se hacen las compras rápidas y ya estos proveedores entregan en los puntos adecuados. También hay otro mecanismo de recolección, digamos aquí, que es la solidaridad. Este puede ser un buen mecanismo porque sí, la gente es muy solidaria, principalmente en el Ecuador, pero puede convertirse en un gran problema porque la clasificación de estos insumos puede generarnos un caos y necesitamos muchísima mano de obra para esto, considerando que no siempre lo que necesitamos viene en en buen estado. ¿Qué es el SUMA? ¿Alguien ha escuchado el SUMA? El SUMA es un programa que nos permite manejar los inventarios a través de unidades de campo durante una emergencia. Es decir, si hablemos en el caso de Ecuador, yo tengo Quito, Guayaquil y Cuenca, y digamos que la sede está acá en Quito y aquí está todo el abastecimiento humanitario. Entonces se abren unidades de campo en Cuenca, se podrá abrir una unidad de campo en Guayaquil y en otras ciudades, y esa unidad de campo ya tiene una preclasificación establecida como son los medicamentos, agua, saneamiento ambiental, los temas de salud, alimentos, esto ya está preclasificado. Entonces, cuando a usted le llega, sea una compra o sea una donación, usted solo ingresa esta información en este programa Suma. Es interesante, este fue promovido por la OPS hace muchísimos años, creo que alrededor de unos 15, 16 años, y es lo que normalmente nosotros promovemos como actores humanitarios para la administración de recursos en situaciones de emergencia. Ahora hablemos de otro tema importantísimo que es el acceso humanitario. ¿Qué es el acceso humanitario? El acceso humanitario son todas aquellas características que nos permiten llegar con nuestra labor humanitaria a las zonas que tienen ciertos niveles de necesidad. Entonces, esta es la capacidad que los actores humanitarios tienen para llegar a las poblaciones afectadas, de forma segura, de forma oportuna, de forma, digamos, organizada en el momento en que se requiere. ¿Qué sucede normalmente? Debido a que hay todas las inclemencias del tiempo, la misma, por ejemplo, ahora que Ecuador está viviendo esta ola de inseguridad, no siempre va a ser fácil llegar. Entonces necesitamos organizarnos mejor, identificar más de estas brechas humanitarias, de cómo nosotros vamos a cumplir con los cometidos y la labor a la que estamos nosotros inmersos. Entonces, un poco a lo que se refiere el acceso humanitario es a identificar estas brechas, ¿no? Aquí vamos a ver cuál es el marco de monitoreo del acceso humanitario. Entonces, el primero es conocer sobre técnicas de negociación, de trabajar con autoridades, con diferentes actores locales, impedir, si es que conocer previamente si es que existe algún impedimento de entrada, sea por cosas naturales, o sea por las comunidades, o sea por las personas, y si es fácil o no llegar. Conocer sobre restricciones e interferencias en la movilidad que existen, ¿no es cierto? Cuando yo voy a planificar una misión, siempre hago un barrido previamente. Ahora nosotros tenemos un sistema EQ 911 que siempre está monitoreando, entonces no es que vamos a ir a ciegas como era antes, ¿no? Que nos lanzábamos y llegábamos con la ayuda humanitaria y no sabíamos si están abiertas las carreteras, están funcionando. Ahora se puede hacer, todo esto es planificado. Conocer si en los lugares que normalmente en las fronteras por las que voy a atravesar existe alguna operación humanitaria, hay algunos controles de seguridad que debo pasar, qué requisitos necesito yo presentar para poder avanzar, digamos, básicamente con la ayuda humanitaria hacia los territorios establecidos. También si hay interferencia en la implementación de actividades humanitarias, es decir, si somos o no somos básicamente bien acogidos, y saber si vamos a poder cumplir sí o no nuestro rol, si hay presencia de minas antipersonales, el ambiente físico cómo está, es posible trabajar, no es posible trabajar, y las restricciones y obstrucciones de acceso a las poblaciones que puedan haber.
Por ejemplo, les comento que ahora en este tema de la emergencia de la UCI, al principio, bueno, los vehículos pasaban por las carreteras de tercer orden, ahora ya no, ahora tienen que pagar su comisión para poder pasar, entonces prácticamente se convierte en un tipo de vacuna y si no, pues te bajan las llantas o no puedes pasar, entonces todas esas cosas tenemos que considerarlas nosotros en el acceso humanitario. ¿Qué son las redes de distribución? Las redes de distribución pues consiste en establecer una red con los almacenes centrales, ¿no? Es un ejemplo que les puedo comentar aquí es que nosotros teníamos hace varios años un contrato con Camari, que es una organización que trabaja con la economía popular y solidaria. Entonces nosotros tenemos el contrato con ellos y cuando necesitamos alimentos ellos tienen al granel, tienen grandes hilos y nos distribuyen esta ayuda donde nosotros solicitemos. Entonces, ahí nosotros tenemos este sistema de distribución, no es que nosotros como organización estamos contratando los camiones y movemos la logística y llegamos a la zona, no, sino que ya tenemos acuerdos preestablecidos y a través de ellos llegamos. Este es un ejemplo, pero hay muchísimos otros ejemplos de cómo se puede coordinar previamente estas redes de distribución de ayuda o compra. La estrategia, pues la idea es identificar las restricciones que tenemos, el acceso a las vías desde por donde podemos ingresar, calcular la demanda, que casi siempre es creciente al principio, pero después va decreciendo porque ya las personas empiezan a recuperar sus medios de vida, tienen unas buenas prácticas de recuperación de medios de vida y entonces eso nos facilita a nosotros el trabajo. La definición de ubicación y cantidad de puntos de entrega es súper necesario, es decir, conocer las zonas en donde yo voy a distribuir, dónde están las bodegas, geoposicionalmente dónde me voy a ubicar para la distribución, porque aquí estamos hablando y como yo siempre digo, pensemos en el peor escenario. No es que nos vamos a encontrar con emergencias pequeñas, sino grandes, y estas emergencias grandes siempre nos van a generar muchas, digamos, turbulencias en el momento de la emergencia porque es difícil manejar muchas personas. Entonces, el punto tiene que ser estratégico, de fácil evacuación, bien organizado, fila de hombres, fila de mujeres, que las personas cuenten, en fin, con sus números de cédula y demás. La definición de nivel del servicio entre almacenes centrales y puntos de entrega también, ¿no? Es importante. No es fácil o no se recomienda siempre que nosotros tengamos un lugar muy a la fácil identificación. Las bodegas normalmente están ubicadas en puntos estratégicos y lo que nosotros hacemos es manejar un sistema de distribución coordinado, organizado con la misma comunidad. Aquí pues tenemos varios retos logísticos que también les invito a ver el video, porque realmente en donde se más se evidenció estos retos van a ver que es un ejemplo de la pandemia, precisamente sobre el trabajo que hacía OPS de movilizar todo este tema de mascarillas, vacunas y más, que de acuerdo a lo que ustedes van a ver en el video, pues realmente se tornó bastante costoso porque em, la única manera de movilizarlos era vía aérea, ¿no? Y muy poca marítima, pero terrestre muy difícil. Y aún cuando ya llegó a sus puntos, digamos, de distribución, en este caso vamos a poner Ecuador, el refrigerado, la manutención de las vacunas es sumamente alto y muy costoso. Entonces, esa se convirtió, y creo que es un buen ejemplo de cuáles son los retos logísticos a los que estamos expuestos. Otro de los, digamos, hitos importantes de lo que es la cadena de suministros son los inventarios, ¿no? Aquí, pues hay varias metodologías de manejo de inventarios, que es el primero que entra, lo primero que sale, lo último que entra, lo último que sale, al de tal. Y bueno, aquí pues ustedes podrán observar que hay varios mecanismos. Acá, por ejemplo, podemos ver los inventarios iniciales y finales, los inventarios de anticipación, es decir, si nosotros ya conocemos que había una mayor demanda y que requiere una planificación estratégica para ir solventando esa demanda. Ejemplo clarísimo aquí son los alimentos, ¿no? Los alimentos que, como les digo, al principio es demasiada demanda y luego en cambio vamos un poco decreciendo y hay muchas de las veces que tenemos excesiva ayuda y donaciones. Entonces hay que saber manejar estos inventarios anticipados. Otro mecanismo que también se puede conocer es el inventario por lotes. Lotes es importantísimo y normalmente este inventario por lotes se utiliza para el tema de medicamentos porque tiene sus fechas de caducidad, es importantísimo conocer los lotes. Entonces, por ejemplo, este es recomendado para medicamentos. Por consignación, ¿no? Si es que se requieren bienes o se adquieren por consignador, es decir, digamos, yo pedí bebidas hidratantes y las bebidas hidratantes tienen una fecha de caducidad. Entonces, si yo veo que ya las que tenía en mi bodega o en un lugar de almacenamiento
van a empezar a caducar, entonces lo que se hace normalmente por consignación es llamar al proveedor que las retire y haga los cambios pertinentes, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo también. Los inventarios por periodicidad, que son los más recomendados, es decir, cuando nosotros estamos frente a una cadena logística en el que yo como trabajador humanitario soy responsable de salvaguardar los bienes, pues lo que se recomienda es que por lo menos se realice un inventario al final de cada semana. Hay varios sistemas de control de inventario, ¿no? Varios, ahora conocemos mucha tecnología, ahora ya solamente pasamos un Cobo o cualquier aplicativo y solamente se pasan los códigos de barra y podemos identificar con facilidad cuáles son este tipo de inventarios que están disponibles, varios software, varios mecanismos, pero también existe el inventario manual que varios de ustedes deben haber escuchado, que es el Cardex, que es una fichita en donde se puede sumar, restar, dividir, abrir nuevas fichas si es que son diferentes lotes y en general. Entonces aquí tenemos inventarios manuales y también los virtuales. ¿Qué es importante? Y aquí hay 7 claves que son importantísimas para un sistema de control de inventarios, que son, primero, siempre nos vamos a basar en la organización. Es importante tener la información a primera mano, saber qué hemos recibido, qué necesitamos, los tiempos de caducidad de los inventarios y esto nos va a permitir fácilmente organizarnos en la gestión de los inventarios. Es importante también clasificar los productos por categoría, que es lo que yo siempre les he mencionado. No puedo mezclar alcohol con gasolina porque sencillamente vamos a explotar en la bodega. Entonces, sección alimentos en un lado, sección medicamentos en el otro, sección ropa en el otro y así cada uno. Es decir, es importantísimo considerar la categorización de las ayudas que yo voy a almacenar. Establecer los días de inventario, que ya les mencionaba yo que se recomienda al menos una vez por semana. Establecer un stock máximo y un mínimo, ¿no? Por ejemplo, en el tema de alimentos, que les digo que siempre se demanda. Si ya sé que tengo 20,000 personas en la zona, he realizado entrega 10,000, ¿cuándo necesito reequiparme? Y cuando tenga 5,000 significa que yo debo ya solicitar una nueva compra de alimentos. Comparar información entre los inventarios para conocer los flujos, es decir, el inventario de la semana pasada de los mismos alimentos, habían 12,000, ahora tengo 6,000, entonces ese cotejo me permite tener esa proyección de solicitud de más ayuda, ¿no? Monitorear los inventarios en tiempo real, que es algo importantísimo. No me puedo confiar o fiar de que los inventarios sean solamente virtuales, ¿no? Tengo que ir y contar, ver cómo está el producto, si no existen daños, si no existen pérdidas. Yo acabo de pasar algo así, ¿no? Teníamos en inventario como 900 kits de higiene, pero cuando fuimos a la realidad habían alrededor de unos 70 que estaban dañados por los golpes, por la baja de los kits, el shampoo se había regado. Entonces tuvimos que dar de baja estas ayudas, ¿no? Y la actualización constante de esta información es importantísima. Aquí tenemos otros métodos de inventario que son el FIFO, el PEPS, el ABC y bueno, son recomendaciones realmente. El software que ya les había mostrado, igual aquí tienen un video que es bastante larguito, creo que dura como 18 minutos, pero les va a hablar básicamente sobre el Suma, les invito igual a que lo puedan ver. La gestión de bodegas es importantísima, ¿no? Porque existen varios tipos de bodegas. Como les mencionaba, no es que nosotros colocamos la bodega donde vamos a distribuir la ayuda, no, sino son en lugares estratégicos, que tengan luz, que tengan todos los requerimientos básicos para que las cosas se mantengan bien y puedan llegar en buenas condiciones a quienes lo van a recibir. Aquí pues trabajamos la recepción de la mercancía, el almacenamiento, el control de inventarios que ya lo pudimos ver, la distribución o subdistribución a los diferentes puntos de entrega. También se trabaja el tema de seguridad y generalmente hacemos los inventarios que son los informes de entrega, ¿no? Aquí tenemos 11 reglas para la gestión de una bodega, que son hacer rotar los inventarios, estibar de forma segura, pero no solamente nos referimos a los carritos o los montacargas, sino también nosotros cuando hacemos fuerza, pues de usar la faja, que es uno de nuestros medios de seguridad que va a proteger nuestra columna cuando trabajamos con cargas pesadas, disponer de bienes accesibles y fáciles de localizar, registrar todos los movimientos o pérdidas de la formulación adecuada, archivar todos los formularios de inmediato, planificar con anticipación o prever los bienes y personal y medios de transporte que se necesitan para mañana. Es decir, no voy a despachar yo asistencia humanitaria si yo no tengo un plan de trabajo. Planificar siempre este tipo de operaciones porque eso nos permitirá ser más eficientes, evitar pérdidas, evitar robos, evitar daños, que es lo que viene más adelante.
Luego, pues la idea es mantener los bienes seguros también, es decir, contar con personal de seguridad o con unas buenas cámaras, un sistema de seguridad que realmente nos permita ver los movimientos que tenemos internamente en la bodega. Mantener la bodega, limpiar el calendario también, eso debe estar incluido, no es que solamente es una cuestión de tener la bodega y tener mi inventario en el escritorio, no, hay que tener un calendario de limpieza, de pronto se regan aceites, cosas corrosivas que pueden causar daño a mi equipo, entonces yo necesito tener así como sine qua non un calendario de limpieza. Descartar correctamente también. Ustedes ahora saben la clasificación de todo lo que son residuos y reciclaje, entonces hay que tener un espacio para esto. La comunicación efectiva y sobre todo realizar inventarios físicos regularmente. ¿Cuáles son los criterios para seleccionar una bodega? Aquí podemos ver, ¿no? Hay bodegas grandes, medianas, pequeñas, aquí lo ven locales, nacionales. El tamaño tiene que ser acorde a lo que yo voy a almacenar. Algunas quizás si voy a almacenar medicamentos deban tener refrigeración, el destino también, qué es lo que voy a almacenar. Les cuento una experiencia aquí en el tema del almacenaje, que es respecto a la compra de los tanques de agua de distribución. Son unos tanquecitos de estos que tienen llave, que son alrededor de 25 litros. Pero una vez comprados, ellos tienen un volumen muy, muy amplio para poder trabajar. Y claro, esto es un poco complejo porque no nos permite trabajar de forma efectiva en volumen. Entonces, por eso es que nosotros normalmente ya optamos por no almacenar estos tanquecitos, pero sí distribuirlos inmediatamente que llegan al punto. El acceso, pues obviamente acá tiene que ser un acceso con proximidad a las terminales, a los aeropuertos, a la aduana, que tengan vías de evacuación fluviales, terrestres, viales, que estén cercanas a la zona del desastre, y también que tengan espacio para hacer maniobras y cargas con otros carros mucho más grandes que los que se utilizan internamente en la bodega. Y el equipamiento, es decir, que tenga rampas, elevadores, montacargas, fajas, todo el material. Aquí también tenemos otros ejemplos. Los inventarios, esta es una regla de oro, nunca olviden. Primero, lo que ven en la pantalla son las herramientas más comunes del uso en una bodega. Pero aquí el mensaje más importante es ¿no? Que los inventarios no deben pasar del 70% del espacio disponible, es decir, yo no le voy a llenar a tope la bodega. Debe tener una coherencia que no debe pasar del 70% de esto. Plan para minimizar las pérdidas, siempre hay que tenerlo, planificar el almacenamiento, cómo lo voy a hacer, dónde lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer. Durante la recepción, igual saber que están bien recibido los documentos, que tenemos cartas de porte, notas de entrega, señalar cualquier anomalía de que no me llegaron completos, elaborar las notas de bienes de recibidos y almacenar en un buen lugar. Sí, aquí tenemos unos ejemplos de materiales o insumos o documentación que nos puede servir para minimizar las pérdidas. Del despacho de bienes, es decir, esto yo ya lo tengo que planificar, como les digo, no es que yo despacho hoy y mañana ya está, no, hay que agendar el transporte, hay que saber quién va a despachar, quién es el punto focal, limpiar la bodega previamente, los caminos, tener iluminación para poder desembarcar todo lo que yo quiero enviar a los distintos lugares. El procedimiento estándar, pues, es contar con los bienes, actualizar las fichas de pila, actualizar los controles de existencias, actualizar los inventarios, emitir la carta de porte y solicitar la renovación de los inventarios. Las principales causas de pérdida, pues, son vigilancia insuficiente, robos, saqueos, hurtos, materiales o eléctricos que estén en malas condiciones y explotaron y pues ahí se comió toda la bodega, el mal embalaje, la manipulación que sea complicada, el almacenamiento inadecuado, el daño causado por el clima, la infestación de ratas, pulgas y diferentes epidemias que pueden generarse por el almacenamiento como tal, la contaminación y el incendio, ¿no? Entonces, un poco hemos hablado aquí sobre la logística, creo que es una parte importantísima de todo lo que son las operaciones humanitarias, ha sido, digamos, una labor trascendental para poder tener éxito y llegar sobre todo a las personas que nos necesitan. Estas son varias de las pautas de lo que normalmente nosotros hacemos en un sistema de respuesta humanitaria, pero existen varias experiencias, ¿no? Por ejemplo, algo que con el pasar del tiempo ha ido cambiando y ya definitivamente no se acepta o no deberíamos hacerlo, es el uso de los convoys.
porque ahora por los temas de seguridad se prefiere llevar en vehículos pequeños, que vayamos separados, vehículos de avanzada, pero no complicar, digamos, las operaciones. Entonces, esto es importante señalar porque realmente nos ayuda a nosotros para identificar cuáles son esas brechas que vamos a tener en la ayuda humanitaria. Les invito a que puedan leer también este tema de el contexto humanitario como tal. Hay un brochure que está montado en la plataforma y una vez conociendo cuáles son esas brechas del contexto humanitario, pues nosotros poder movilizarnos con la asistencia hasta cualquiera de los puntos recibidos. Eso es, estimados participantes, cualquier inquietud, cualquier duda que ustedes tengan, pues yo les he colgado el manual que se llama Saber Donar, que es un documento que ha realizado la OPS con algunas pautas sobre cómo donar y sobre cómo los países soberanamente pueden también evitar este cúmulo de donaciones que en el pasar de los días se convierten en una gran problemática para nosotros. Entonces es importante que podamos conocer esas pautas para que cuando ustedes o su personal estén a cargo de este tipo de centros de distribución, hubs o centros logísticos, pues existe una buena gestión interna que permita que primero no perder, evitar las pérdidas como vimos al final, pero luego que la ayuda llegue de forma pertinente y oportuna hacia los diferentes actores de una emergencia. Muchas gracias por participar de esta clase. Tengan una excelente noche.